Rebek estaba en la cueva cuarentena cuando comenzó la batalla del desfiladero Megadon. Había estado observando los preparativos de Yaumot durante semanas. Había visto búnkers inclinados saliendo del suelo del desierto. Había visto a la guardia jalcita y firexiana entrenando para la batalla que se avecinaba. Había visto hordas de asesinos mecánicos enterrados en la arena o en fila tras fila de regimientos laterales ocultos. Se aproximaba una horrible destrucción y ella no quería verla. Incluso allí abajo la oyó. Una gran explosión resonó en la profunda cueva. Están usando mis Behemoths. La voz de Glacian, inteligiblemente larga, para cualquiera menos para su esposa, ahora era casi demasiado confusa, incluso para Rebek. La tesis del hombre había disminuido desde que Yaumot le había retirado el fragmento de piedras de poder, pero su mente solo había empeorado. La ruptura se había profundizado en las dos mitades de su psique. Su memoria le fallaba, la paranoia se alzó, la confusión y la desesperación le destrozaron. Negó la terapia de piedras de poder que había sanado al resto de la ciudad. Se negó incluso a entrar en Firexia para ser atendido. En cambio, Glacian pasó horas solo en la oscuridad de la cueva de cuarentena, solo acompañado por sus artilugios de piedras de poder, una cadena de trasgos fieles y, por supuesto, su esposa. Aunque ella lo visitaba todos los días, él a menudo la acusaba de alejarse durante semanas. Ese día era una bendición que la paranoia de Glacian hubiera tenido un objetivo diferente a Rebek. Otra explosión atronadora llenó la recámara. Yaumot está usando mis Behemoths, dijo Glacian. Su rostro se estremeció en el brillo de la lámpara de aceite que Rebek traía en sus visitas. Ese hijo de puta me ha robado cada invento. Lo retorció para sus propios fines. Rebek dejó escapar un suspiro de cansancio bajo el pañuelo que cubría su boca. Con una mano enguantada le dio unas palmaditas en el brazo. Solo está defendiendo la ciudad, el imperio. Él los está destruyendo. Solo se está defendiendo a sí mismo. Tus inventos están siendo puestos a buen uso. Dedos escabrosos agarraron la mano enguantada. Miró hacia arriba, desde su piel desgarrada y sus huesos pulverizados, saliendo del corazón de la loca desesperación. Él se metió en mí, Rebek. Se metió en todos nosotros. ¿De qué estás hablando?, preguntó ella, alejándose. Mi mente. Esas piedras que él tiene. Lo que él llama una cura. Él implanta esas piedras y puede ver la mente de la gente. Las piedras de poder absorben el carácter de una persona. Ahora lo entiendo. Asume las cualidades de las personas fuertes. Él lee nuestras mentes. También ha puesto una de sus piedras en mí. Glacian apartó las mantas de la cicatriz de su costado. La cicatriz estaba hinchada e infectada. Puntadas como de araña negra, cabalgando sobre el corte. Puso una piedra aquí. Rebek negó tristemente con la cabeza. Te sacó una piedra de poder, no te la puso. Yo lo vi. Él puso una allí adentro. La utiliza para devastar mi mente. Toma mis pensamientos, mis inventos, mis sueños y los retuerce. Como si no se enteró de los Behemoths. Bueno, los Behemoths no son difíciles de ocultar, dijo Rebek. Yaumot tiene el control completo de la plataforma de mana. Es increíble que no los descubriera antes. La plataforma de mana. Sí, la plataforma de mana. Escucha, estás aquí solo en la oscuridad. Tu mente es demasiado brillante para que habites en la oscuridad. No es de extrañar que salgas con estas creencias acerca de lo que está sucediendo, pero no son ciertas. Te escucha. Él ha tenido miedo de decirte eso. He tenido miedo incluso de pensarlo. Él está escuchando todo el tiempo, pero ahora no puede escuchar. No mientras estoy luchando. Así que te lo diré. No le digas a Yaumot. No le digas lo que voy a decirte. Rebek suspiró en resignación y dijo: ¿qué es esta vez? El Templo Tran. Tú puedes llevar al pueblo. En el Templo Tran. Cada piedra en el templo es un plano en sí misma. No es solo un mundo entero. Es todo un multiverso. Ustedes podrían vivir allí por siempre. Nuestro pueblo podría sobrevivir allí. Nuestra gente sobrevivirá. Yaumot está ganando la guerra. E incluso si no lo hace, está Firexia. ¡No! Aquellos que van allí son cambiados.
convertidos en monstruos. Puedo salvar al resto. Puedes llevártelos al templo Tran. ¿Llevármelos? Una piedra de control. Crea una piedra de control al igual que las que mueve las sillas de manos. Crea una piedra de control. Móntala en el altar central del templo y lo puedes hacer volar. Lejos de Halcyon. Lejos de la guerra, de la destrucción y de Yaumot. Revek solo pudo mirar, boquiabierta, en asombro. Tú puedes salvar a nuestro pueblo, Revek. Ellos pueden ascender, justo como tú. Siempre lo has deseado. Los podrías llevar al cielo, llevarlos lejos de este infierno. Una nueva luz había entrado en los ojos de Revek, una luz azul y frágil, en la cálida manta del resplandor de la lámpara. Tú sabes que se puede hacer. Tú sabes que se debe hacer. Yo sé que se puede hacer, repitió Revek en un eco distante. No le digas a Yaumot. No. No dejes que plante una de sus piedras en ti. No. Prométeme que lo harás. Prométeme que harás la piedra de control. Prométeme que llevarás a nuestra gente lejos de aquí. No. Con ojos distantes en el espacio, se puso de pie, respiró hondo y dijo, tengo que irme. Se está librando una batalla. Sí, vete, Revek. Déjame. Pero salva a los demás. ¡Sálvalos! La mayoría de las reservas se agotaron para el segundo día. Las tropas halcitas más frescas estaban cansadas hasta el hueso. No así el comandante Gix y sus guerreros firexianos. Ellos lucharon a pesar de las heridas que matarían a simples humanos. ¡Adelante! Una ola de firexianos emergió de las trincheras. Gix corrió a su lado. Eran una masa negra e hirviente. Pareció como si un viejo volcán estuviese vomitando una marea de lava burbujeante. Sus armaduras eran escamosas, sus yelmos terminaban en cuernos con púas. Las articulaciones de las placas de sus hombros, codos y muslos les hacían parecer monstruos inhumanos. ¿No es eso lo que somos?, reflexionó el comandante. No fue más que una observación y una condena. Yaumot había tenido razón en todo. Un día de aquellos, mucho tiempo atrás, había forzado a Gix a aceptar la cura para la tisis, el poder que residía en la cura. Quizás Gix había muerto ese día, el viejo Gix, pero un nuevo hombre había nacido. No, un nuevo monstruo. Embistió a la cabeza de esa compañía creciente de firexianos. El comandante Gix sostuvo la cabeza en alto, una cabeza que ahora era un tercio más grande de lo que había sido antes. El cambio había comenzado poco después de que había sido implantado su corazón de piedra firexiana. A pesar de que aquella piel se había vuelto a sanar, los cabellos enredados de su pelo se habían caído. Debajo de estos, tanto la piel como el cráneo habían crecido hacia el exterior. Al principio, el cambio le había asustado, pero una voz en su interior le aseguró que no había nada que temer. La piel y el cráneo crecieron para permitir que su cerebro también creciera. Una nueva claridad de pensamiento pareció confirmar esta creencia. De repente, todo el condenado mundo se había aclarado para él. Mientras su cráneo se había instalado en su forma estirada actual, su mente se había instalado en su devoción a Yaumot, su visión de la visión del maestro, su alegría por el trabajo que su maestro hacía. Esa simple claridad de propósito impulsó su pico para que se clavara limpiamente en la cabeza de un enano. El pequeño bárbaro tembló por un momento en el pico. Este había perforado a través de la parte superior de la cabeza de la cosa, como el colmillo de una serpiente en un huevo. La punta debía de haber penetrado hasta la columna del enano para hacerlo temblar así. Gix levantó el pico y el bárbaro se elevó con él. No importó, los brazos de Gix eran más largos y fuertes de lo que habían sido antes. Con su brillo abultado y los gruesos tallos de los pelos que sobresalían de ellos casi parecían las patas de una mosca gigante. Gix dio medio paso y agitó el pico. El enano cayó torpemente el arma, flácido y ensangrentado. Gix hizo girar con paciencia la empuñadura e hizo encender el hacha para matar a otro enano. Igual que cosechar hongos,
gritó por encima del clamor. Sonrisas corrieron a lo largo de las líneas firixianas, sonrisas donde hubo dientes y labios capaces de sacar esa expresión de ellos. Algunos solo mostraron su apreciación metiendo sus picos más en las cabezas de los enanos, justo como hongos, suaves y blancos, con ese pequeño sonido satisfactorio cuando la punta penetraba en la tapa de los sesos. Entonces no hubo más enanos. Estos yacían en un desordenado montón detrás de ellos. La sangre provenía de un extremo y una sustancia similar del otro. Esos pequeños hombres zetas ni siquiera podían morir bien. Por lo menos los guerreros humanos de más allá les proveyeron de un deporte mejor. Gritaron y se escabulleron. Acertaron algunos golpes, esquivaron un poco mejor. Fueron más como las cucarachas albinas en las profundas cuevas. Difíciles de atrapar, difíciles de matar, pero sin ser particularmente peligrosas. La forma de matar a las cucarachas, al menos a las que uno no había planeado comer, era simplemente aplastarlas. Gix blandió su pico con un brazo y cargando con todo su cuerpo, golpeó a dos humanos contra la tierra. Luego tomó su daga con la otra mano. Una rebanada hacia la boca siempre era buena con una daga. De esta manera, si el enemigo trataba de esquivarla, conseguiría cortar sus ojos en rodajas, como un par de uvas. Gix era lo suficientemente fuerte como para hacer eso. Una tajada que empezaría por la sien, rompiendo los huesos nasales, y que saliera por el otro lado de la sien. Si el enemigo trataba de soltarse, terminaría cortando su garganta. Si el enemigo venía de frente, como en el caso actual, la hoja de Gix cortaría la boca del hombre, de oreja a oreja. No sería una lesión muy debilitadora para una raza verdaderamente bélica, pero los seres humanos se hallaban increíblemente indispuestos a luchar solo porque sus mandíbulas colgaban debajo de los músculos seccionados. Este guerrero, por ejemplo, mira su sonrisa ensangrentada y el labio inferior temblando a lo largo de su laringe. Mira cómo cae de rodillas y entierra lo que solía ser una cara en sus manos. Si un firexiano era cortado así, habría seguido luchando, llevando una sonrisa permanente. El comandante Gix siguió adelante, admirando a los guerreros con él. Eran hermosos, de grandes cabezas, amplios ojos, narices filosas, colmillos, cuernos en el mentón, orejas puntiagudas, y luchaban hermosamente. Una mujer hundió garras similares a las de un tigre en el pecho de un ser humano y desgarró su torso de par en par. Un hombre que había perdido la mano de su espada apuñaló con las puntas cortadas de su radio y cúbito. Un niño que no debía tener más de 10 años cuando fue completado saltó ágilmente de hombro en hombro, mordiendo trozos de cabeza como si estuviera saboreando manzanas. Hermoso. Yaumot había hecho más que transformar a la raza de los Tran que cualquiera antes que él. Fue como si la humanidad hubiera sido solo una forma de pupa, suave y débil y fea, de esta nueva especie de criaturas. Los humanos pronto también fueron comidos por Gix y su banda de firexianos. Habían matado a miles, perdiendo tal vez a solo 10 de los suyos. Un porcentaje de matanza de 100 a 1. En verdad esas criaturas no eran más que pupas. ¡Adelante!, gritó Gix. ¡Hacia el desfiladero! Amaneció, y con él llegó el tercer día de la guerra transfidixiana. En la ciudad, los sonidos de batalla quedaron ahogados bajo los aplausos de la gente. Esta estaba alineada de lado a lado a los muros orientales, llenando cada elevación que tenía una vista al campo de batalla por debajo. Llenaron todos los balcones y prominencias del templo Tran. Los cristales enviaron sus imágenes hacia el exterior en diminutos arcoíris. Fue como si los mismos dioses miraran con avidez a la batalla que se desplegaba a sus pies. Sin embargo, estos dioses no veían realmente nada. Vieron todo desde una distancia. Vieron la fuerza y el éxito firexiano sin ver su grotesco salvajismo. Para los ciudadanos de Halcyon, la guerra se había convertido en un espectáculo lejano, un carnaval en el sentido literal de la palabra, una fiesta de carne. La multitud observaba con una silenciosa aprensión. La muchedumbre vitorió cada vez que era derrumbada una nave Tran, ya sea por el disparo de un cañón de rayos o por las luces de los matices de espejos.
Cada nueva sorpresa de Yaumot trajo más vivas. Los cangrejos de arena, los ejércitos ocultos, los behemoths, los guerreros firexianos, cada uno trajo gritos de esperanza y júbilo, incluso risas de los halcitas. El eco del sonido se repitió burlonamente en los oídos de Rebek. Ella estaba de pie en el punto más alto del templo Tran. Ese parapeto no estaba abierto al público. De hecho, ni siquiera era parte de su diseño original. Se había agregado para permitirle a los conductores un acceso más fácil a la matriz de piedras de poder que formaban el techo del templo. Ahora Rebek estaba parada allí sola, viendo cómo se desarrollaba esa sangrienta crueldad. La flota halcita ya había derribado más de 200 de las carabelas enemigas que yacían en ruinas humeantes por todo el suelo del desierto. Muchas de estas naves habían hecho implosión en el impacto. Sus núcleos de piedra de poder se quebraron al succionar la materia para llenar el vacío. En este caso, la materia significaba carne humana, enana, de trasgo, minotauro y viachino. ¿Cuántos miles habrían sido absorbidos en la nada? Ni siquiera sus cuerpos habían quedado abandonados para ensuciar el desierto. Otros miles sí lo hacían. Incluso desde esa gran altura, a 470 metros sobre el suelo del desierto, eran inconfundibles esos cadáveres y las manchas oscuras extendiéndose de sus cabezas y vientres. La mayoría eran Tran, muchos eran halcitas. Algunos eran incluso firexianos. No parecía importar cuántos habían caído. La máquina de guerra de Yaumot seguía adelante, moliendo huesos hasta convertirlos en harina. Un festín de carne. La multitud lo engulló. Rebek escuchó a las personas rogando para unirse a las filas firexianas. Vieron el poder y la destreza firexiana, no su mutación. Nadie quería quedarse atrás. Todos querían ser mejorados por Yaumot, elevados por él. Los enmarañados espectros del templo pronto se vieron inundados por un gran resplandor. Algo enorme se movió entre los pliegues de las montañas distantes. Brilló como un diamante y rodó como el mercurio. Era enorme. ¿Una esfera de quinta esencia? No, no era una esfera de metal. No rodaba, sino que flotaba entre los picos, dirigiéndose a la batalla. ¿Qué estás haciendo, Yaumot?, preguntó Rebek. Ella parpadeó y por fin se dio cuenta de que era la cosa extraña que vio. ¡La Null Moon! Ella había ayudado a Glacian a diseñar la enorme estación de radiodifusión. Rebek misma había innovado las vigas de metal ligero, pero nunca se había tenido la intención de hacerla volar. Era para que permaneciera clavada en el suelo, extrayendo poder de este y canalizando hacia afuera a toda criatura artefacto en él. ¿O no? La carnicería fue evidente desde la altura. A medida que la Null Moon se alzó como una luna sobre el campo de batalla, la marea de artefactos Tran giró. Las máquinas Tran ya no hacían retroceder a los firexianos. Al contrario, se les unieron y atacaron a sus propias fuerzas. Los Tran sangraron y murieron. Fueron aplastados, pisoteados en la tierra. Aquellos que aún vivían retrocedieron atemorizados hacia el desfiladero Megiddo. Este no les daría ningún escape, por supuesto. Yaumot no permitiría ninguna fuga. Aclamaciones se elevaron de la multitud en el templo. ¡Victoria! 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 La batalla pronto acabaría. Los Tran también lo harían. Ahora estaban en plena retirada, corriendo hacia la lejana Foenon. Incluso las restantes carabelas de guerra Tran huían delante de la flota halcita. La Null Moon se cernía ominosamente por encima de todos ellos. Algo cayó desde el vientre de esa enorme esfera, desplomándose en el centro del desfiladero Megiddo, en el centro del ejército en retirada. Por un momento más, el valle permaneció allí, una herida retorcida que cortaba las afligidas montañas. Pero entonces, las paredes del desfiladero saltaron hacia arriba. Algo de un blanco lechoso resumó desde el centro de esa herida y fluyó en ambos sentidos, a lo largo de toda su longitud. La blancura desbordó los bordes de los acantilados del desfiladero y se volcó fuera, descendiendo por los valles y grietas adyacentes. Se vertió desde la boca del desfiladero en el suelo del desierto. Nubes perladas engulleron la retaguardia de los Tran y siguieron rodando hacia las tropas de firexianos. La ola blanca pasó por arriba de muchos de ellos, barriéndoles como una nube opaca. Finalmente, la lechosa inundación desaceleró, deteniéndose en un maligno semicírculo en el centro del desierto. Todos los que habían estado en el templo quedaron en silencio. Solo llegaron los sonidos de batalla.
En el borde final del sonido, antes de que fuera escuchada la explosión, se oyó un grito leve y ubicuo. El gran rugido sacudió al templo como si hubiera sido un cañón de vidrio. El ruido retumbó en cada esternón. Todos los ciudadanos cayeron de rodillas. Nadie quedó en pie. Mientras Rebe caía, supo que aquello había sido el cargador de Yaumot. Aquella era el arma en la que él había trabajado tan arduamente para perfeccionarla. El dispositivo simplemente cargaba una piedra de poder, succionando la vida de la tierra a su alrededor. De un solo golpe, Yaumot había matado a todo el ejército Tran. Lleven la esfera más arriba, Ordenó Yaumot a su tripulación de artífices en el centro de comando. lejos de esa nube asesina. El enorme bulto de la Null Moon se tambaleó hacia arriba. Filexianos, alcitas y artífices se estabilizaron a sí mismos. Las bombas de mana de la esfera extraigan mana de esa nube. Es energía pura, extráigala antes de que se destruya todo. Uno de los artífices preguntó: ¿qué vamos a hacer con ese enorme poder bruto? ¿Sobrecargará las baterías de mana? Envíenlo hacia afuera, envíen todos los artefactos Tran en el Imperio, apáguenlos todos. Incluso para el anciano, aquello fue demasiado. Se perderán vidas. Miles de inocentes dependen de los artefactos mecánicos, mineros, madereros, pescaderos. Háganlo y alégrese de que no les pida que vuelvan esas máquinas en contra de sus dueños. El humor de Yaumot pareció suavizarse. Es solo temporal, hasta que la Alianza Tran demande paz y me reconozca como el verdadero emperador. Entonces se reactivarán todos los dispositivos. Entonces tendré un uso mucho mayor para esta energía de mana. Mis artífices aparejarán un canal por el cual el poder del mana podrá ser derivado directamente de Dominaria a Firexia. Lo extraerán de las nubes del mundo de arriba y lo usarán para construir mi mundo de abajo. Perdone mi interrupción, Lord Yaumot, Dijo el anciano. pero tengo graves noticias. ¿Qué pasa? El artífice hizo correr los dedos a través de las piedras de poder en los brazos de su silla de mando y dijo: Nuestra nueva altitud nos ha dado un mayor alcance para la explosión visual. Los acabo de captar, tal vez un centenar de kilómetros. Se acercan desde el este. ¿Captar qué? 2 flotas de naves Tran. 2 ejércitos enormes.